Hola hermanos, ¿cómo están? Queremos compartir esta canción con ustedes para que alabemos y adoremos juntos al Señor. Eres grande, eres todopoderoso, en mi vida y en mi historia se derrama tu poder. Eres santo, eres fiel y bondadoso con aquellos que te adoran en espíritu y verdad. Levanto mis manos en una alabanza, con todas mis fuerzas te adoro a ti, Señor. Consuelo de mi alma, dueño de mi vida, no dejes que caiga ni me aparte de tu amor. Quiero estar contigo donde quiera que tú estés. Quiero estar contigo. Levanto mis manos en una alabanza, con todas mis fuerzas te adoro a ti, Señor. Consuelo de mi alma, dueño de mi vida, no dejes que caiga ni me aparte de tu amor. Levanto mis manos en una alabanza, con todas mis fuerzas te adoro a ti, Señor. Consuelo de mi alma, dueño de mi vida, no dejes que caiga ni me aparte de tu amor. Sí, Señor, queremos alabarte y queremos adorarte. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu presencia. Y hoy te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón que derrames tu Santo Espíritu en nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven a llenarnos, ven a purificarnos, ven a movernos, a encender el fuego en nuestro corazón. Ven. Como brisa suave, como la lluvia que cae,
Hola, buenas tardes. Voy a leer una lectura que me han pedido que haga una especie de video. Para mí esto es totalmente nuevo. Vamos a ver cómo sale la experiencia. Me han pedido que lea El Camino de Emaús, ¿no? Y trate de reflexionarlo. Y bueno, yo pensaba, ¿no? Que voy a hacer como me enseñaron en el instituto, como me enseñaron en el Cefitec, ¿no? A leer esta palabra, a desarrollarla así como acostumbro hacer en una homilía, y después voy a poner ciertas pautas que para mí sirven para nuestra vida, para nuestra vida diaria, para la vida de la comunidad fundamentalmente, porque también apunta a la comunidad de esto, ¿no? Vamos a leerla, ¿qué les parece? Que dice así, ¿no? El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran, ¿no? Había algo que impedían que se den cuenta que era Jesús. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino, no? Ya lo estaba como interpelando. Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días, ¿no? Y él les hace una pregunta y nomás le dice, ¿y qué pasó? ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, ¿no? Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan la palabra, ¿no? Que decía, el tercer día resucitaré. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, ¿no? Hombres duros de entendimiento, ¿cómo le cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les interpretó en todas las escrituras qué sería o qué se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademanes de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que ya es tarde y se acaba el día. Él entró y se quedó con ellos. Y estando en la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego partió y les dijo, y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron,
pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que le había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios, hermanos. Y bueno, vamos a tratar de bajar esto, ¿no? Ustedes saben que hay exégetas, ¿no? Hay quienes dicen que esto está armado, ¿no? Hay otros que no, que dicen que pasó realmente. Pero lo importante no es que si está armado o no está armado, y sucedió o no sucedió, ¿no? De la forma que está escrito. Lo importante es que tiene una profundidad y una gracia para nuestras vidas que es impresionante. Y el relato dice, ¿no?, que iban dos personas caminando desde Jerusalén hacia Emaús, un pueblito, ¿no? Y que en el camino se encontraron con esta persona que era Jesús, pero que ellos no la reconocieron, ¿no? Y fíjense que acá Lucas nombra que dice que una era Cleofás, pero no nombra la otra. ¿Y saben por qué no la nombra? Porque era mujer. Pero si Juan en otros evangelios nombra que era María, ¿no?, la esposa de Cleofás, y que fue testigo fiel de la muerte de Jesús en cruz y en el sepulcro, porque estaba junto a María, la madre de Jesús, y María Magdalena. Pero no solo eso, también fue testigo de la resurrección. Fue una de las primeras mujeres, ¿no?, que visitó el sepulcro de madrugada y encontró todo removido y no lo encontraban a Jesús. Y fue una de las que el ángel le dijo: ¿a quién buscan? Jesús ha resucitado, ¿no? Después llegaron, lo quisieron contar, pero no les creyeron. O, como eran mujeres, mucho la palabra de ellas no tenía sentido, ¿no? Pensaron que eran las ganas y todo eso de que Jesús reviva. Y Cleofás, con unos pocos hombres, ¿no?, con sus discípulos, quedaron como desahuciados, ¿no? Y eso tiene que ver en nuestras vidas muchas veces. Quedaron desahuciados, ¿por qué? Porque era como el tercer día y no había aparecido. Entonces deciden volver a ese pueblito, esa casa vieja, donde vivían antes de conocer a Jesús, ahí en Emaús, porque estaban desesperanzados. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros en nuestras vidas, ¿no? Cuando algo pedimos o cuando algo queremos y no se nos da, nos desesperanzamos. ¿Y qué pasa? Y claro, después pasan los días, la esperanza como que vuelve a crecer, pero es como que nos falta un poco de fe también, ¿no?, en creer que todo esto se puede dar. Lo que le faltó a estos, pero no así María de Cleofás, ¿no? La mujer intuye que hay vida más allá de la muerte, ¿no?, que hay mucha más vida allá de la muerte.
y por eso no está de acuerdo, y por eso iban discutiendo en el camino. ¿Y cómo lo reconocieron a Jesús, no? Bueno, el texto termina diciendo que siguieron caminando, él siguió hablando con ellos, le fue hablando un poco de palabra también, ¿no? Lo invitaron a la casa, porque, claro, se hacía de noche y él hizo ademanes como que quería seguir de largo, porque sabía en su interior que no era gente mala y que lo iban a invitar. Entonces, de hecho, entró. ¿Y cómo lo reconocieron? Lo reconocieron al partir el pan. Entonces podemos decir que el camino de Emaús es un camino catequístico, digamos, para las primeras comunidades, para los primeros cristianos, para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque acá nos está enseñando, ¿no? Nos está dando palabra y está partiendo el pan. Lo reconocimos a partir el pan. Lo reconocieron al partir el pan. Que es un poco lo que nos pasa a nosotros hoy día, ¿no? Como comunidad. Y cuando hablo de comunidad de la que va a misa, la comunidad parroquial. ¿Y cuánto tenemos que aprender nosotros, no? Porque también lo reconocemos al partir el pan, ¿no? En la Eucaristía, cuando escuchamos la palabra. Pero hay veces que salimos de misa y es como que siempre todo sigue igual, ¿no? No nos preocupamos a veces por el hermano, no sabemos nada del hermano que viene a misa, no hacemos esa fraternidad. Por eso es muy importante, y cuando lo digo para mí mismo también, ¿no? Esto de roer, de masticar la palabra, decir a dónde nos lleva, como ser esta, ¿no? Esto, íbamos caminando y perdimos esperanza. ¿Por qué? Porque lo que Él nos había prometido no se cumplía, ¿no? Nos falta fe. Y no lo reconocimos. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿no? En los momentos de desesperanza, ¿lo reconozco a Jesús? ¿Camino con Él? ¿Pido caminar con Él? ¿Leo la Biblia? ¿Trato de interpretarla? No solo personalmente, sino en comunidad. Y no me quedo, ¿no? con algo así, de algo que pasó, algo curioso, y me voy, la leí, ya cumplí. Sino que la palabra está para, como dije al principio, para roerla, para masticarla, para aprender, para ver qué nos deja, ¿no? Y fíjense que yo esta lectura la tuve que leer varias veces, ¿no? Y siempre me preguntaba, digo, ¿cómo es que no lo reconocieron? Porque eso me picaba mucho, ¿no? ¿Cómo es que no lo reconocieron? Y bueno, no lo reconocieron porque estaban cegados por la desesperanza. No lo reconocieron porque, en este caso, podemos hablar de Cleofás, ¿no? Porque él dependía mucho de su doctrina, que es la doctrina que a veces tenemos, ¿no? La que escuchamos, la que mal escuchamos, ¿no? Él dependía mucho de la doctrina de los sumos sacerdotes, de lo que entregaron a Jesús, los que lo llevaron a la crucifixión. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces también nosotros dependemos quizás de cosas que leemos, quizás de cosas que escuchamos, pero no vamos a la fuente. Así que bueno,
Yo te dejo picando esto para que vos trates de interpretarlo, ¿no? Para que trates de vivir más en este pronto tiempo que va a venir el Espíritu Santo, ¿no? Esa promesa que la tenemos todos, ¿no? Y que la tenemos que pedir, de hecho. Y es como preparación a este Pentecostés, ¿no? Encontrarnos con Jesús al partir el pan, a comerlo en la misa, ¿no? A escuchar su palabra. Y así como los primeros cristianos lo hacían, y así como los primeros cristianos fueron propagando, ¿no?, todo el cristianismo, que así podamos ser nosotros también, ¿no? Amén. Amén. Muchas gracias por haberme escuchado.